Dice que Pedro y sus compañeros estaban en el Monte Santo, en el Monte de Dios, ahí estaban con el Señor Jesús y ellos vieron la transfiguración del Señor Jesús, miraron cómo sus vestidos fueron transformados. Dice ahí que ellos habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, diga conmigo, bien despiertos. Hay que estar bien despiertos para ver la gloria del Señor. Si no estamos bien despiertos, la gloria del Señor puede estar frente a nosotros y no mirarla. Pero ellos, cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y vieron a los dos varones que estaban con él. Ahora, dice el versículo 33 que sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Cuando ellos tienen esa experiencia con el Señor Jesús y miran a esos hombres que están con el Señor Jesús y que seguramente no era un monte físico, sí era un monte físico, sí era, porque ellos subieron al monte con el Señor. Sin embargo, tuvieron una experiencia donde fueron llevados, como dice Pedro que fuimos llevados al monte santo, al monte de Dios. Y ahí encontraron a Moisés y a Elías, y ahí los encontraron hablando con el Señor Jesús. Realmente Moisés era alguien que había muerto en el pasado, había partido, y si el Señor Jesús hubiera estado hablando con él ahí en lo físico, Jesús hubiera estado hablando con un muerto. Y entonces estaría contrario a la palabra de Dios. Pero la Biblia enseña cómo ellos fueron llevados a un lugar, traspasaron tiempo y espacio. Traspasaron el espacio porque ya no estaban en ese monte literal y traspasaron el tiempo porque ya no estaban en el tiempo presente, sino que estaban ya en el tiempo de la venida del Señor Jesús. Eso dice Pedro. Ahora, dice ahí que Pedro dice: bueno es estarnos aquí, y dice: hagamos 3 enramadas. Si usted tiene versión Américas, en la bastardía o en la referencia, dice 3 tiendas sagradas. Eso quiere decir 3 religiones, eso quiere decir 3 caminos, obviamente. Él dijo: bueno es estarnos aquí y hagamos 3 enramadas. Pero el versículo 34 dice que entonces, es decir, la respuesta de Dios, diga conmigo, la respuesta de Dios, porque Dios tiene una respuesta. Y la respuesta de Dios a lo que Pedro dijo, por eso usa la palabra entonces. Entonces, cuando Pedro dijo eso, mientras él decía esto, dice, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Versículo 35. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Entonces la respuesta de Dios a Pedro, a lo que él había dicho, la respuesta fue básicamente 3 cosas. La primera: este es mi hijo. La segunda: este es mi escogido. Y la tercera: a él oíd. Y entonces se rompe el hagamos 3 tiendas sagradas. Se rompe el hagamos 3 religiones. Se rompe el hagamos 3 caminos. Hoy quiero hablar contigo acerca de que Jesús es el escogido de Dios. Diga conmigo: el escogido de Dios. Uno debe tomar en cuenta lo que Dios escoge y lo que Dios hace, y muchos hombres en la tierra se han complicado la vida porque ellos no han entendido lo que Dios escoge y lo que Dios hace. Pero cuando yo me uno a lo que Dios escoge y a lo que Dios hace, voy a ser bendecido, voy a atraer hacia mí los beneficios que Dios tiene en su camino. Y entonces Dios dice: este es mi hijo, este es mi escogido, y a él óiganlo. Versículo 36, cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Solo mirar a Jesús. Diga conmigo: solo mirar a Jesús. Es decir, que caminos en la tierra hay muchos, religiones en la tierra hay muchas, cosas en la tierra hay muchas, pero mirar solamente al Señor Jesús. Dice ahí, dice que cuando se oyó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie lo que habían visto. Ahora, la Biblia enseña que no solamente el Señor Jesús es escogido, sino que también Dios escogió una ciudad. Una ciudad que también está en lo físico, en lo literal, pero también está en lo espiritual. Y es el lugar donde a Dios le place habitar. Es el lugar donde Dios le place estar y mostrar su gloria.
Dice Salmo capítulo 68, porque recuerde que la palabra es que Jesús es el escogido. Pero juntamente con ello quiero mirar que Dios escoge una ciudad también. La ciudad de Sión. Dice el capítulo 68, versículo 15, Salmo 68, 15, monte de Dios es el monte de Basán. ¿Estamos ahí? Monte de Dios es el monte de Basán, monte de muchos picos es el monte de Basán. Y entonces hay muchos montes, hay muchas cosas que Dios levanta y que se miran bonitas y que tienen gloria y que son llamativas. Y aquí está hablando del monte de Basán. Dice el diccionario bíblico que Basán, los montes de Basán, esos montes eran los montes más prósperos en el área. Esa tierra de Basán había estado gobernada cuando Israel salió de Egipto y entró a la tierra prometida. Estaba gobernada por un rey llamado Og. Y por eso se llaman Og, rey de Basán, dice la Biblia. Un lugar de mucha prosperidad, de mucha bendición. Entonces hay lugares que Dios tiene, porque dice aquí, monte de Dios o monte poderoso es el monte de Basán. Y entonces ese monte está bueno, está de bendición. Es una bendición, es un monte de Dios. Sin embargo, sigue diciendo ahí, dice el versículo 16, ¿por qué miras con envidia, oh monte de muchos picos? O sea, el monte de Basán. ¿Por qué miras con envidia, oh monte de muchos picos, al monte que Dios ha deseado o al monte que Dios ha escogido para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Es decir, que está hablando del monte Sión. Está hablando del monte donde se edificó el templo en Jerusalén, que es el monte que Dios escogió para habitar ahí su presencia. Y dice que Basán es un monte de Dios también. Es un monte de muchos picos y es un monte de prosperidad y es un monte de bendición. Pero ese monte Basán le dicen, ¿por qué miras con envidia el monte que Dios ha escogido? Los que hablan del lugar geográfico dicen que el monte Sión es una pequeña colina comparada a los otros montes. Es decir, que los otros montes están más grandes, físicamente más bonitos. Sin embargo, Dios escogió al monte Sión para poner su ciudad, para establecer ahí su reino en el día venidero. Es el monte donde Dios dice, aquí va a habitar mi presencia. Entonces dice, ¿por qué dice? ¿Por qué miras con envidia al monte que Dios ha escogido, al monte que Dios ha deseado para su habitación, para morada suya? Entonces, mirar que hay montes que Dios levantó, pero hay uno que Dios escogió. Salmo 87, cuando habla de Sión, que es la ciudad de Dios, diga conmigo, la ciudad de Dios. Por eso yo le animo a algo, ponga atención a lo que Dios escoge. Ponga atención a lo que Dios escoge, porque puede haber otros montes más bonitos, más grandes, físicamente mejores, pero Dios ha escogido un lugar para habitar su presencia ahí. Y dice el versículo 1 de Salmo 87, hablando de Sión, dice, en los montes santos están sus simientes. Esa es la ciudad que Dios escogió. Dice, en los montes santos están su simiente, la base. Es decir, que realmente Dios conoce el corazón. Diga conmigo, Dios conoce el corazón. Por ejemplo, cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí para rey, cuando Samuel va y él mira a los hijos de Isaí, y algunos muy bien parecidos, con porte de rey, quizás grandes de estatura, quizás hasta con carácter, porque uno se deja llevar por el carácter. Uno puede decir, mira, esta persona realmente tiene carácter para gobernar. Sin embargo, Dios conoce el corazón. Y cuando Samuel pensó y dijo, seguramente estoy delante del ungido del Señor, Dios le habló y Dios le dijo, yo no miro como miras tú. Le dijo, yo lo he desechado. Desechado es agarrarlo, mirarlo y hacerlo a un lado. Este no. A él lo he desechado. Y cuando pasan los 7 hijos de Isaí, y Dios no elige a ninguno de ellos, Samuel le pregunta a Isaí, le dice, ¿estos son todos estos tus hijos? Y dice, bueno, falta uno que está en el campo.
uno que está apacentando las ovejas. Dijo, mándalo traer porque no nos sentaremos a comer hasta que él venga. Y cuando David viene, dice la Biblia que Dios le habla a Samuel y le dice, úngelo porque este es. Porque Dios no mira como mira el hombre, Dios mira el corazón. Por eso yo lo que debo atender es a quién Dios ha escogido. ¿A quién Dios ha tomado? A Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es el escogido del Señor. Por eso cuando Pedro quiso hacer 3 enramadas o 3 religiones y dijo, hagamos 3 enramadas o 3 tiendas sagradas, dice que la voz, la respuesta de Dios dijo, Jesús, Él es mi hijo, Él es mi escogido y óiganlo a Él. Es decir, lo demás solamente coopera para que Él tome el lugar. Diga conmigo, para que Él tome el lugar. Porque alrededor de un ungimiento y alrededor de un llamado, Dios pone ayudas. Dios pone bendiciones. Dios pone la fuerza ahí. ¿Por qué? Porque hay un llamado, hay un escogido que Dios ha tomado, Cristo Jesús, y Elías y Moisés, la ley y los profetas solamente eran para apoyar ese llamado y ese escogimiento. La base, el cimiento, debe de estar en los montes santos. Cuando alguien lo que quiere es servir a Dios. Diga conmigo, servir a Dios. Porque hay características que nosotros tenemos en nuestra vida a causa de lo que queremos hacer, lo que deseamos ser y hacer. Y entonces David, cuando lo ungen como rey, su base, su cimiento es amar a Dios. Su base, su cimiento es servir a Dios. Cuando Dios lo llama, ese alguien tiene carga por el área y por las cosas que Dios le ha delegado. Por eso cuando miro a David que Dios va en ira contra Israel a causa de un pecado de David. Porque David se enorgulleció su corazón y mandó censar al pueblo para ver cuánta era la fuerza militar que tenía. Y entonces dice que Dios se puso contra Israel y trajo peste, trajo enfermedad, trajo virus pues. Y en 3 días murieron miles. Pero como David tiene carga, él no está interesado por su casa, él está interesado por el pueblo. Y él dice, pero ¿qué han hecho este pueblo? Castígame a mí. Él dice que la carga o la consecuencia, el castigo sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, porque él era un ungido que tenía su base en Dios. Tenía el deseo de Dios en su corazón. Él no estaba preocupado por su casa solamente, por sus hijos, por la casa de su padre, sino que su carga era el pueblo. Por eso cuando Dios levanta a alguien y pone ese llamado, Dios pone la carga por el pueblo. Tan grande la carga que el Señor Jesús fue capaz de ir a la cruz del Calvario y morir con muerte de cruz. Por la carga que él tenía por el pueblo, porque le dijo, yo tengo que entregarme. Y por sus llagas hemos sido curados. Porque Él se entregó por nosotros. Ahora dice ahí, hablando de la ciudad de Sión, en los montes santos están sus cimientos. Versículo 2. El Señor ama las puertas de Sión. Mira lo que dice, más que todas las otras moradas de Jacob. ¿Se imagina? 12 tribus. El pueblo de Dios. Diga conmigo, 12 tribus. 12 tribus, un pueblo vasto de Dios. Y que a ese pueblo le digan, Dios ama más las puertas de Sión que todas las demás moradas de Jacob. Quizás no les gustaba, quizás. Pero la Biblia me deja ver cómo Dios ama más a alguien. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y yo me pregunto, ¿y al que no da con alegría? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Si uno dice, no, los ama parejos, Dios es Dios, Dios los ama iguales. Entonces, ¿por qué dice Dios ama al dador alegre? Por eso yo doy con alegría. Cuando miro en la Biblia que dice el discípulo al que Jesús amaba. Yo me pregunté, eso fue cuando yo empecé de pastor, en los primeros días de pastor, miré, eso brincaba de enfrente de mí. Decía, el discípulo al que Jesús amaba.
Y yo dije, ¿y a los demás? ¿No los amaba? Seguramente los amaba, pero no como a ese discípulo. Si no lo hubiera dicho, 3 veces lo dice la Biblia. Y el discípulo al que Jesús amaba. Entonces, si hay a quienes ama el Señor. Y aquí, se imagina, 12 tribus. Todos son pueblo de Dios. Y que Dios diga, y que la Biblia diga, dice ahí el versículo 2, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Dios ama más a Jerusalén que todas las demás ciudades de Israel. Obviamente la persona quizás diría, no, pero ¿por qué? Pero fíjese que al monte de Basán, que es un monte de Dios, le dicen monte de picos. Monte de Dios. ¿Por qué miras con envidia al monte que Dios ha elegido? Al monte que Dios ha escogido. Por eso cuando la gente en el mundo ve como buenas las obras, ve como buenas las religiones y no quieren aceptar que Jesús es el escogido. Dios dice, ¿por qué miran mal? ¿Por qué miras con envidia al que Dios ha escogido? Dios ama las puertas de Sión. Versículo 3. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Es decir, que Dios habla bien. Quizás a alguien le molesta que hablen bien de otro. Dijo un predicador dijo que, hablando de que Dios nos ama y de que estamos justificados por la gracia de Cristo y de que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados y que estamos enriquecidos y que estamos bendecidos, dijo otro pastor, dijo, ya me cansé de oír eso, dijo. Ya no quiero volver a oír una vez más que Dios nos ama y que nos quiere bendecidos. Dijo el otro predicador, dijo, lo que pasa es que a ti no se te ha revelado eso. Porque si te fuera revelado, esa palabra te bendeciría a ti. Te bendeciría. Cada vez que la oyeras te bendeciría, te levantaría y dijeras, sí, Dios me quiere bendecido. Sí, Dios me ama. Sí, Dios está conmigo. Pero como a él no se le había revelado, a él le cansaba eso. A él le enfadaba eso. Él decía, ya no quiero oír más eso. Ya me cansaron los predicadores con eso. Pero porque a él no se le había hecho una revelación en su corazón. Por eso, repito, puede ser que a alguien no le parezca o esté cansado de que se hable bien de alguien más. Pero dice aquí, cosas gloriosas, dice el versículo 3. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Versículo 4. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. Ellos conocen al Señor. Diga conmigo, conocen al Señor. O sea, Dios obra en esos lugares también. Dice, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores de ellos, de Rahab, de Babilonia, de Filistea, de Tiro, de Etiopía, de eso se dirá, este nació allí. Es decir que, como que la Biblia me enseña que si yo nazco en Dios, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de Cristo Jesús? Nosotros estamos bendecidos. Porque hay muchos que nacen en otro lugar, como esto, en Babilonia, en Rahab, en Filistea, en Sión, en Tiro, en Etiopía. De ellos se dirá, este nació allí, versículo 5. Pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Ellos son los que nacieron en Sión, los que nacieron en Cristo Jesús. Mire, los que nacemos en Cristo, conocemos de su Espíritu y aprendemos a alabarle y adorarle, nos gusta adorar al Señor. Son características dentro de nosotros. No nos da vergüenza adorar a Dios. No nos da vergüenza glorificarle a Él. Para nosotros es un deleite porque aquí nacimos. Nacimos en el reino de Dios. Conocemos a Dios. Para nosotros Dios no es una religión. Para nosotros Dios es una realidad. Y del que nace en Babilonia y en Filistea y en Etiopía, de ellos dirán, ese nació allí. Ese tiene las características de Babilonia. Tiene las características de los filisteos. Tiene características de el lugar en que nacieron. Pero el que nació en Sión, a ese le gusta adorar, mi hermano. A ese le gusta glorificar a Dios.
Ese lo que busca es acercarse a Dios. No pierde el tiempo porque le gusta adorar y bendecir al Señor. Nacimos de Cristo Jesús. Nacimos en Él. Y somos los escogidos en Cristo. De Sión se dirá: este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Versículo 6. El Señor contará al inscribir los pueblos: este nació allí. Creo que en el cielo, cuando lleguemos, hablando de Israel, hablando de los judíos, allá va a haber inscritos. Este nació en Judá, este nació en Simeón, este nació en Leví, este nació en Isaacar. Cada uno va a tener su tribu. ¿Dónde nació? Allá en el cielo, allá en el cielo. Y aquí dice que Dios hace inscritos. Dice el versículo ahí, versículo 6. El Señor contará al inscribir los pueblos y dirá: este nació allí. ¿Dónde nacimos? Nacimos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nacimos? Nacimos con un espíritu de adoración. Nacimos con un espíritu de búsqueda de Dios. Nacimos con un espíritu que se deleita en Dios. Que se deleita en adorar a Dios. Que se deleita en las cosas de Dios. Por eso las cosas que hacemos en Dios deben de tener un motivo, una razón por la cual suceden las cosas. Yo cuando me doy cuenta que no todos tienen la revelación de Dios, digo: Señor, ¿por qué me la diste a mí? Como lo que les acabo de decir, que hay quienes se les dice que Dios le ama y para él no es una revelación. Y yo digo: ¿y por qué me la diste a mí, Señor? He mirado ministros que yo creí que ellos habían entendido la justificación de Dios. No estoy hablando de ministros del ministerio en que militamos, estoy hablando de ministros, otros ministros que ellos hayan nacido y hayan crecido en esos ministerios, donde se habla solamente de la justificación y de la gracia de Dios. Y cuando yo he hablado con ellos me doy cuenta que a ellos no les ha caído el 20 todavía. Y yo digo: ¿y por qué a mí sí? Porque Dios dice: tú naciste en este lugar. Y cada cosa que hacemos tiene un porqué, tiene un motivo. ¿Por qué canto? ¿Por qué danzo? ¿Por qué alabo a Dios? ¿Por qué ofrendo? Porque amo la obra de Dios. Porque quiero que el reino de Dios esté en mi corazón. Porque va a funcionar. Si yo lo que tengo es egoísmo en mi corazón, me va a funcionar. Si siembro, porque hay una ley de siembra y cosecha. Pero es diferente cuando yo tengo el deseo en mi corazón de honrar a Dios. Es el reino de Dios. Quiero que el reino de Dios esté bien. Quiero que el reino de Dios esté próspero. Yo soy partícipe de que el reino de Dios esté próspero en la tierra. Me gozo con lo que sucede. Hace como 2 semanas, murió Jerry Cebeo, un hombre que a mí me bendijo mucho, mucho. Fue una tremenda bendición. Cuando yo escuché que murió, me dolió en el corazón. Murió un tremendo hombre de Dios. Un hombre que bendijo tanta gente. Un hombre que tenía una palabra tan preciosa en su boca. Y me dolió en mi corazón. Después platicando del tema con mi hermano el pastor Ernesto. Me dijo: a mí me dolió que se murió ese hombre, me dijo. Y yo dije: se ha muerto gente de mi familia cercana que no me ha dolido. Y este hombre que casi ni lo conozco, me dolió en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros amamos el reino de Dios. Amamos el reino de Dios. Murió un hombre que realmente le sirvió a Dios con todo su corazón. Que realmente dio testimonio de la entrega a Dios. Porque nosotros amamos el reino de Dios y nos unimos al reino de Dios. Yo quiero estar inscrito ahí. Porque el Señor contará al inscribir los pueblos. Dirá: este nació ahí, nació en Sión, la que yo escogí, la ciudad que yo escogí. Versículo 7. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán: en ti están todas mis fuentes de gozo. Esa palabra, los flautistas en la bastardía, dice que también quiere decir panderistas. Entonces tanto los cantores como los flautistas o las panderistas dirán: en ti están todas mis fuentes de gozo. Los que nacieron en Sión, en ti. Me gozo con lo tuyo, Señor. Me gozo con mirar cómo estás obrando en la tierra, Señor. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros debemos de amar el reino de Dios. Debe de ser importante para nosotros.
el reino del Señor. Ahora, Salmo 132. Quiero enseñarle que cuando Dios escoge, Dios escoge. Si el monte no está tan bonito como otro, Dios lo escogió. Si no sabe lo que sabe otro, Dios lo escogió. Por eso yo debo de abrir mis ojos, Señor. ¿A quién escoges, Señor? ¿A quién pones, Señor? Puso a Cristo Jesús. Dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Él es el Hijo de Dios. Salmo 132, versículo 13, dice: porque el Señor ha escogido a Sión. Mire lo que dice. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. A Dios le agradó morar ahí. O sea, Dios diciendo: yo me siento a gusto aquí. ¿Cuándo nos sentimos a gusto en nuestra casa? Puedes ir de vacaciones, puedes estar en un hotel de lujo con todas las comodidades, pero lo que tú quieres es regresar a tu casita ya. Eso es lo que quieres. Porque es ahí donde, mi hermano, te sientes cómodo. No será el hotel 5 estrellas, pero es tu casa. Es donde te sientes a gusto, donde te sientes contento. Por eso aun cuando vas a comprar una propiedad para vivir, no para negocio, bueno, para negocio también, pero para vivir, dile: Señor, ¿quieres que compre esa propiedad, Señor? ¿Quieres que yo viva ahí? Porque yo quiero tu presencia. Yo quiero tener paz. Yo quiero tener descanso, llegar y estar a gusto. Mire, yo estoy a gusto aquí. Estoy a gusto en este lugar. Me da gozo estar en este lugar. Me siento cómodo en este lugar porque Dios me puso aquí. Pero aquí dice que Dios ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, y dice: este es mi lugar de reposo para siempre. Ahí Dios dice: aquí voy a descansar yo. Yo quiero que Dios descanse en mi casa. Mire la palabra que hablaba el día de hoy. Hay que buscar a Dios. Hay que hacer un altar en la casa. Porque Dios quiere habitar. Que Dios diga: yo me siento a gusto aquí. Yo me siento contento aquí. Dios escogió a Sión para su lugar de reposo para siempre. Dice: aquí habitaré porque la he deseado. Descanso en Dios. Cuando uno está descansado, mi hermano, uno puede pensar adecuadamente. Uno puede tomar fuerzas nuevas. Pero cuando no hay descanso, a veces hablamos de las personas mayores de edad. Yo tengo un tío que tiene 90 años. No sé si él ya paró de decir, pero él se quiere ir al pueblo a vivir, hermano. Él a fuerza quiere ir a su pueblo. Y a la esposa le dice: ¿pero qué vamos a ir a hacer allá? ¿En qué vas a trabajar tú? Todos los hijos están aquí, los nietos están aquí, allá no tenemos nada. No, pero está la casa, dice. Y antes decía, hace años, decía que sí, ir por todas las vías del tren caminando. Tenía que llegar a su casa, dijo. Tengo que llegar a mi casa. No me quieren llevar. Porque están viejos ya. Por eso usted no se quiere ir para su pueblo, porque usted está joven todavía. Pero algunos quieren irse para su pueblo, como mi tío, 90 años. Y él, yo creo que todavía sigue con el pie en el estribo, que él se quiere ir para su pueblo. Y él se quiere morir en su pueblo, yo creo. Un día estaba un tío acá, hace unos 20 años. Estaba viviendo en mi casa. Y yo le dije: tío, ¿será que algún día iremos a regresar a México? Dijo: no sé tú, yo sí, me dijo. Pero rápido, me dijo. No sé tú, yo sí, dijo. Y me di cuenta de que hay personas que están con eso todavía. Porque consideran que esa es su casa. Yo no. Tiene que ser el Señor el que me lleve, hermano, pero yo aquí estoy bien. Y cuando me muera, por favor, no me lleven para el pueblo, entiérrenme aquí, tanto lugar que hay aquí. Pero hay gente que sigue con que los lleven allá, hermano. Amén. Concedanles su último deseo, pues. Pero a mí no, aquí, tanto lugar que hay aquí, mi hermano, ¿qué voy a ir a hacer yo por allá? Pero estar en tu casa, estar en el lugar de reposo. Dice: este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Versículo 15. Mira lo que dice: su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. Provisión abundante para Sión, su escogida. Por eso Dios no deja caer su casa. Cuando tú dices: Señor, yo soy tu casa, Señor. Ven, Señor, a mi vida, yo soy tu casa. Dios va a velar sobre tu vida.
y vas a estar bien. Y va a haber milagros de prosperidad y de bendición en tu vida. Porque Dios te ama y Dios le agrada estar donde tú estás. Y cuando tú quieres un mejor estilo de vida, es porque lo quieres glorificar a Él. Glorificar al Señor. Pastor que nos visitó hace poco, la semana pasada. Creo que yo les había platicado que él empujaba mucho la educación. Él quería que todos en la congregación fueran a la universidad. Todos. Jóvenes y viejos, todos. Tienen que prepararse, tienen que estudiar porque es la única manera de salir adelante. Un día yo fui a predicar a su iglesia y yo prediqué totalmente lo contrario. Hasta yo me sorprendí. Porque yo decía, hay gente que no sabe leer ni escribir y están prósperos y están más bendecidos que los que fueron a la escuela. Hasta yo me sorprendía, dije, pues yo no soy así. Miraba que la esposa ya está bajita la mano, me decía, ya pastor, córtele, no. Está dando totalmente al contrario de lo que predicamos aquí. Ahora que platiqué con él, me dijo, dice, los empujé que estudiaran, se graduaron, se fueron, andan en el mundo haciendo negocios, ya no ponen un pie en la iglesia. Ya dejó de empujar eso. Porque si yo quiero tener y yo quiero alcanzar, debe ser para glorificar a Dios. Porque si no, yo no sé que no hay que estudiar. Yo estoy a favor del estudio. Pero todo lo que yo soy debe ser para glorificar a Dios. ¿Por qué quiero tener? ¿Por qué quiero ser rico económicamente? ¿Por qué quiero tener buena salud? Porque yo quiero glorificar a Dios. Porque yo quiero honrar a Dios. Porque yo quiero que Él siga teniendo el primer lugar todavía. Dice ahí, versículo 15. Dice, su provisión bendeciré en abundancia. Dice, de pan saciaré a sus pobres. Provisión abundante para Sión su escogida. Así es que todo lo que tú tengas y todo lo que tú seas, que sea para glorificar a Dios, mi hermano. Alcanza muchas cosas buenas. Alcanza lo mejor en la tierra. Pero que sea para glorificar a Dios. Porque Dios quiere habitar contigo. Versículo 16. Dice, a sus sacerdotes también vestiré de salvación y sus santos darán voces de júbilo, gozo y alegría, obviamente. Gozo y alegría. Los vestiré de salvación. Versículo 17. Allí haré surgir el poder de David. Dice, he preparado una lámpara para mi ungido. Entonces, poder y luz en la ciudad del Señor, en la ciudad de Dios. Versículo 18. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Protección, bendición y redención abundante en la ciudad de Dios que Dios escogió. ¿Qué queremos de este lugar? Que Dios lo haya escogido. Que Dios diga, aquí voy a poner una casa de adoración, una casa donde se va a predicar mi palabra. Amén, yo recibo, Señor. Yo recibo. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que Dios escogió. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios escogió. Y cuando Dios lo escoge, nadie lo puede detener. Porque Él escogió. Ahora, Salmo capítulo 2. Volvamos al Señor Jesús. Salmo capítulo 2, versículo 1. Salmo 2, 1 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Dice que se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido o contra su escogido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Son los que se levantan contra el escogido de Dios. Y el versículo 4 dice, el que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. ¿Sabe que Dios no cambia de parecer, mi hermano? Diga conmigo, Dios no cambia de parecer. Es decir, que Dios no te salvó y dijo, me arrepentí. No era lo que yo pensaba. Lo voy a regresar. No. La persona se puede regresar sola, pero Dios no te regresa. Porque Dios no cambia de parecer. Cuando ellos dijeron, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, dice, el que se sienta en el cielo se ríe, se burla de ellos, y luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Versículo 6, mire lo que dice el salmista. Pero yo he consagrado a mi rey
sobre Sión, mi santo monte. Tener por rey a Jesús, a quien Dios escogió. Mi hermano, hay muchas religiones en la tierra. Y hay muchos nombres. Pero al que Dios escogió se llama Cristo Jesús. A Él escogió. Si yo estoy en Cristo Jesús, yo estoy seguro. Si estoy en una religión, no estoy seguro. Pero si estoy en Cristo Jesús, yo estoy seguro. Dios escogió a Cristo Jesús. Yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Por eso en Mateo 12:18, yo no sé cómo fue el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Un día miré un diagrama que hizo un canal de televisión secular, dando las facciones aproximadas del Señor Jesús, y no se parece nada al que ponen en los cuadros, mi hermano. Primeramente tiene un color como los judíos, que son tipo hispanos, tipos árabes, y pusieron las facciones físicas de ese tiempo, de los hombres de ese tiempo, y no se parece nada, mi hermano. Pero yo no sé cómo era él. Lo único que sé es que Dios lo escogió. Dios lo escogió, dijo, él es mi escogido. Y en Mateo capítulo 12, versículo 18, dice, mirad mi siervo, a quien he escogido. Mira lo que dice, mirad mi siervo, a quien he escogido. ¿A quién llama Dios? ¿A quién escoge Dios? Muchas veces no escoge a lo que el hombre mira como mejor, como lo más preparado, como lo más diferente. Dios, la Biblia nos enseña, Pablo dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Y escogió eso vil y menospreciado para avergonzar al fuerte, para avergonzar al noble. Escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces debo de considerarme bienaventurado, porque Dios me escogió, y debo de saber que Dios no se equivoca. Dios no dijo, me equivoqué con este. No, Él dijo, a este lo voy a usar para avergonzar. Por eso, digámosle así, Señor, yo recibo tu sabiduría. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Recibo tu sabiduría. Dice ahí, ¿a quién he escogido? Mi amado, en quien se agrada mi alma, dice el versículo 18. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. Dice, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrá a las naciones su esperanza. El siervo de Dios, Cristo Jesús, quien trae esperanza, justicia y victoria a la tierra. ¿Quieres esperanza? Es Cristo Jesús. ¿Quieres conocer la justicia de Dios? Es Cristo Jesús. ¿Quieres conocer la victoria? Está en Cristo Jesús. Él es el que trabaja en tu vida para que camines en victoria. Ahora, un salmo más. Dice el Salmo 89, hablando del escogimiento que Dios hace. Salmo 89, versículo 3. Por eso, ve a quién Dios escoge, mi hermano. Hace unos 20 años, 30 años, yo pensaba que Dios hubiera convertido a cualquier mujer con la que yo me hubiera casado. Ese era mi pensamiento. Dios convirtió a esta muchacha porque se casó conmigo, si no, estuviera ya perdida en el mundo. Pero ahora me doy cuenta que no, Dios la escogió. Y entonces ya no es como yo pensaba, fíjese. Dios la escogió. Y si Dios la escogió, le da la fortaleza. Le da la fortaleza para aguantar al pastor. Porque el pastor aquí arriba predica muy bonito, pero allá abajo grita muy feo, hermano. No crea que me paso con saco y corbata las 24 horas en la casa, no. Y hablando suave, no. Pero Dios la escogió. Y le dio la fortaleza. Y le dio la sabiduría. Y entonces ya cambié el pensamiento de que Dios hubiera convertido a cualquiera que se hubiera casado conmigo. No, Dios la escogió. Y por eso me doy cuenta que a veces me iba a casar con ella y de repente siempre no, y de repente otra vez y de repente siempre no. Es que Dios estaba trabajando. Es que Dios dijo, con esta es. Porque cuando Dios escoge. Ponle atención a quien Dios escogió. Dios lo escogió y ese es el que va a funcionar.
Ese es el que va a funcionar. Cristo Jesús es el camino para llegar a Dios porque Dios lo escogió. Dice el Salmo 89, versículo 3. Dice, yo he hecho un pacto con mi escogido. Es que Dios respeta sus pactos, mi hermano. Dios dice, te voy a sacar adelante. Yo me recuerdo cuando empecé de pastor y que Dios me dio aquel versículo de Ezequiel, donde dice, ves este desierto, lo haré como el huerto del Edén. Yo dije, amén, Señor. Pero no había meditado en que Dios respeta sus pactos. Y cuando dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David. Cuando habla de David, después del tiempo de David, está hablando de Cristo Jesús. He jurado a David, mi siervo. Le dice a él, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Un pacto con Jesús, el escogido de Dios. Nosotros estamos en el pacto de Dios con Cristo Jesús. Dios tiene un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no le va a fallar a Cristo Jesús. Y yo estoy dentro de ese pacto y por eso yo tengo una vida de bendición por delante de mí, porque estoy dentro del pacto de Dios en Cristo Jesús. Un pacto con mi escogido. A David le juré. Le dije, te estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora, vuelva conmigo a Lucas 9, porque yo lo que le quería decir hoy es que Jesús es el escogido de Dios. Jesús es el lugar donde Dios habita. Por eso dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron hechas todas las cosas. Porque a Dios le plació que en Cristo habitara toda la plenitud de la deidad. La plenitud de Dios. Jesús lo tiene todo. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Jesús lo tiene todo. Porque el Padre lo escogió a Él. Amén. Dios lo escogió a Él. Ahora, en Lucas 9:32, para ver a ese escogido y para ver su gloria, hay que estar bien despierto. Otra día conmigo, bien despierto. Porque estoy medio dormido. Si ando ahí, hermano, espiritualmente arrastrando los pies y con los ojos cerrados, no voy a ver la gloria de Dios. Pero dice el versículo 32 que Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Versículo 33. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces no hay que confundirse. No hacer 3 religiones, no hacer 3 tiendas sagradas. El escogido es uno solamente. Por eso cuando el hombre hace religiones, mi hermano, el hombre hace religiones, no nos metamos con las cosas que hace el hombre. Yo estaba mirando hoy Segunda de Reyes 2. Hoy, tal vez hoy. Segunda de Reyes 2, y algo me llamó la atención. Porque los hombres esperan que cuando uno está en un ministerio, eso sea para toda la vida. Pero Dios llama a alguien, lo escoge, lo pone, y le voy a poner una pregunta, que fue la que me saltó a mí. ¿Cuándo van a quitar a ese ministro de sobre otro ministro? De sobre ti, que eres un ministro de Dios. Amén. Dice Segunda de Reyes 2. Dice el versículo 4 que Elías le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Fueron a Jericó. Versículo 5, los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy, mira lo que dice, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? La pregunta que yo le dije. ¿Cuándo quitan a un ministro de sobre otro ministro? Cuando muere. El problema es que cuando el hombre muere, el que está al frente,
quieren que las cosas continúen igual. Y obviamente no van a continuar igual. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere, lo quitaron de sobre el otro ministro. Es decir, que un día el pastor aquí va a partir con el Señor. Y usted, que es un hombre de Dios, Dios lo guiará, Dios lo pondrá en su obra. Amén. Dios lo pondrá en su obra. Pero ¿cuál es el compromiso? Si usted dice, pastor, ¿y cuándo Dios quita a un ministro de sobre alguien? ¿Cuando muere? ¿O cuando lo mueve del lugar completamente? Que fue mi caso, porque yo me medité muchas cosas. Mi pastor se fue un día. Se fue de este lugar. Dios literalmente lo quitó. Físicamente, geográficamente, ese lugar, Él lo quitó. Aún fue para otro ministerio. Y queremos que siga. Ya no se puede. Solamente hay problemas. Es lo único que hay, problemas. Y hemos visto ministerios, yo he visto ministerios hispanos y ministerios americanos, donde dicen, no, es que tienen que seguir aquí. Y no. El hombre trata. Muchos hemos tratado de ser fieles, pero no hemos podido. ¿Por qué? Porque el punto es, te lo van a quitar de sobre ti cuando Él parta de esta tierra. Ya no va a estar sobre ti. Aunque tú quieras edificar museos, ya no va a estar sobre ti. Ya no va a volver. Lo único que te va a quedar es el manto. Y a ver qué haces tú con el manto. A ver qué haces tú cuando el pastor falte con la enseñanza que te dio. Pero ya no va a estar para darte instrucciones. Y repito, lo he mirado en ministerios hispanos, ministerios americanos. En los hispanos hubo un ministerio grande que fue de mucha bendición. Un tremendo apóstol de Dios. Cuando murió, querían que las cosas siguieran igual. Era imposible. Se levantaron muchos apóstoles, cada quien hizo su casa, porque eso es bíblico. Lo otro no es bíblico. Esto sí es bíblico. Y miré ministerios americanos también. Un tremendo hombre de Dios que llenó la tierra con el evangelio, con escuelas bíblicas. Y cuando murió, querían que todos los ministros siguieran ahí. Ya no siguieron ahí. Siguen honrando la enseñanza, siguen predicando la misma enseñanza, pero se desconectaron completamente de ese lugar, porque sabes que Dios, no el hombre, sabes que Dios quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y dijo, sí, ya lo sé. Shh. Guarden silencio. Y entonces Elías le dice, ¿qué quieres que te dé antes de que me vaya? Que sea quitado de ti, porque yo ya no voy a tener ninguna influencia sobre ti. Y Elías era tremendo. Fíjense que Elías, yo me doy cuenta que Elías tenía discípulos en todo lugar. Es decir que Dios lo manda a Gilgal y ahí salen los hijos de los profetas a decirle a Eliseo, te van a quitar tu Señor. Va a Jericó y ahí hay hijos de los profetas, sabes que hoy te van a quitar a tu Señor de sobre ti. Va al Jordán y están los hijos de los profetas. Quiere decir que Elías tenía muchos discípulos, hermano. Donde quiera, en todas las ciudades tenía discípulos. Pero cuando los discípulos miraron que Eliseo abrió el río Jordán con el manto de Elías, dijeron, la unción de Elías cayó sobre Eliseo. Dijeron, a este ahora Dios escogió, ahora Dios puso. Cuando murió Samuel, David ya no tuvo a Samuel. Cuando murió Saúl, David ya no tenía a Saúl. Trataron de que siguiera la casa de Saúl, pero ya no se podía, porque Dios lo había quitado de sobre la vida de David. No sé por qué me metí en este rollo, pero es que yo estaba leyendo eso esta mañana, pues. Y entonces, volvamos al tema. ¿Por qué me meto en cosas que pienso en voz alta yo? Dice ahí el versículo, Lucas 9. Dice que cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria del Señor. Versículo 33. Pedro dijo, hagamos 3 enramadas, pero el escogido es uno, no es tantos. Versículo 34. Mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube.
Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo amado, mi escogido, a él oíd. Una respuesta de Dios a lo que Pedro había dicho. Una nube, una voz. Diga conmigo: una nube, una voz. ¿Qué quiere decir eso? Una gloria, una voz. Una gloria, una voz. Eso fue lo que hubo en ese monte, cuando estaban tratando de hacer 3 tiendas sagradas. Y dice el versículo 36, cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto, solo mirar a Jesús. Creo que de aquí en adelante usted va a pedirle al Señor que me vaya pronto, ¿verdad? Pero el Señor está con usted, mi hermano. El Señor está con usted. Y el Señor siempre va a estar con usted. Solamente que hagamos lo que hizo Eliseo. Él no quitó al que Dios había puesto sobre él antes. Él esperó hasta que el Señor se lo quitara. Y cuando el Señor se lo quitó, ya es en vano tratar de seguir la misma línea, mi hermano. Ya es en vano de seguir diciendo vamos a seguir en la misma casa. No se puede. Es una nueva casa. Hebreos dice que cuando cambia el sacerdote, cambia la ley. Por eso las prácticas son diferentes. Dios levanta un hombre de Dios, y ese hombre de Dios puede ser que lo fuerte en él, vamos a decir, sea la alabanza. Y todos van a alabar. Dios levanta a otro hombre de Dios, y tal vez lo fuerte en ese hombre sea el ayuno. Y ahí va a tener ayunando a toda la congregación, mi hermano. Otro, su fuerte es la intercesión. En eso se van a mover toda la congregación, en intercesión. Otro, su fuerte es el evangelismo. Y se van a vivir la vida en evangelismo, porque cuando cambia el sacerdote, cambia la ley. Y Dios va a hacer cosas grandes. Pero debo decir, Señor, gracias por que tú escoges. Escogió a Cristo Jesús, y Él es nuestro Señor. Y no hay 3 enramadas, hay solamente uno, Cristo Jesús, el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Señor, te damos gracias. Yo sé que Dios nos habló hoy. Yo sé que sí. A veces habla uno cosas que no pensaba hablar. Pero Dios escogió. Dios dijo: yo pongo en Cristo Jesús mi imagen. Él es mi escogido, en quien se agrada mi alma. Y en Él están todas las cosas. Señor, te bendecimos y te damos a ti la gloria. Y gracias, Señor, por enviar a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escoger a Sión. Ese monte, Señor, que aún había montes prósperos y tuyos, como Basán, pero que les dijiste: ¿por qué miras con envidia el monte que yo he escogido para hacer mi habitación ahí? Señor, te bendecimos y te damos la gloria y te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Aquí están nuestras vidas. Queremos tener ojos abiertos para mirar lo que tú has hecho y lo que tú haces, Señor. Reconozco que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda creación. Gracias, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Y te doy gracias, Señor, porque tú has puesto protección, porque tú has puesto luz, porque tú has puesto protección en nuestras vidas. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria. Vamos a declarar en tu presencia, solo en tu presencia, solo en tu presencia, ahí estaré seguro, porque tú escogiste, Señor, que estuviéramos en Cristo Jesús, que estuviéramos en el Señor, el escogido de Dios, y en el lugar que tú escogiste para que habitara tu gloria y tu grandeza. En tu presencia, Señor, aquí estoy, dile a Él, solo en tu presencia, en el Señor Jesús. Él es nuestra roca, Él es nuestra ciudad amurallada, Él es nuestra ciudad de protección. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro está
presencia, delante de ti, Señor, solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia, mi Señor, solo en tu presencia, ahí me quedaré. Oh sí, ahí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, mi Señor, seguro estaré. Él es mi ciudad, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Cada lugar que Dios pone, mi hermano, es para que sea un refugio, es para que sea una protección, es para que sea una luz. Sí, Señor, sí, mi Dios, pero yo en tu presencia, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Señor, aquí estamos y te glorificamos y reconocemos, Señor Jesús, que tú eres el escogido de Dios, que tú eres la puerta de las ovejas, que tu nombre es sobre todo nombre y que en ti estamos seguros. Tú eres nuestro Señor, tú eres el Dios eterno, tú eres el sacerdote eterno que permanece perpetuamente y que nunca será quitado, porque tú eres sacerdote perpetuo para siempre a favor nuestro. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Estamos seguros, estamos bendecidos, estamos edificados en ti. Mi Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor, por tu grande amor y por tu misericordia. Bendito seas, mi Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Recibe la gloria, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Cuándo puede decir gloria a Dios?